Dios tiene presciencia, si Dios tiene preconocimiento anticipado, si Dios tiene omnisciencia, en total Dios sabe todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. ¿Cómo es que dice la Biblia, y vio Dios que era bueno en gran manera? Me dijo el muchacho, ¿se asombró Dios acaso de lo que vio? ¿Le causó sorpresa? Claro, una pregunta bastante bonita. ¿No se lo esperaba Dios? Porque dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y me hizo esta pregunta, le hice yo otra a él y luego le di una respuesta que me dio el Espíritu Santo en ese momento, que para mí fue la mayor revelación de las que he recibido, de la alguna que he recibido. Le dije, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes. El Dios que tú tienes y el Dios que presenta la Biblia, aunque sea omnisciente o tenga preconocimiento anticipado de las cosas o tenga el atributo de la presciencia, te pregunto, ¿es un Dios que carece de sentimientos o de emociones? ¿Es un Dios mecánico? ¿Es un Dios frío? ¿Es un Dios sin sentimientos? Me encantan esas cabezas que hacen así. Porque la Biblia nos presenta un Dios, que digo cosas y aquí, si queréis decís algo, la Biblia dice Dios es amor. Amén. La Biblia dice que Dios es tardo para enfadarse, pero pronto para la misericordia. Nos dice la Biblia que Dios tiene compasión. La Biblia dice que Dios se duele. La Biblia dice que Dios se alegra. Por lo tanto, es un Dios de sentimientos y es un Dios de emociones. Y cuando alguien viene y le pide perdón, Dios se conmueve. Y cuando alguien se arrepiente, Dios sale a su encuentro. Y cuando alguien cae, Dios se compadece y viene a levantarlo. Y cuando alguien se hiere, Dios viene a socorrerlo. Porque Dios es un Dios de sentimientos, de emociones. Es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios de compasión. Por eso, iglesia del Señor, yo le dije a ese muchacho, tu Dios, el que vive, el que está en la Biblia y el que tú crees, ¿es un Dios de sentimientos? Me dijo, sí. ¿Es un Dios de emociones? Sí. ¿Es un Dios que llora, que se duele, que se compadece? ¿Es un Dios de amor? ¿Es un Dios de misericordia? Y me dijo, sí. Pero me dijo, es que esa frase yo no la capto, no la entiendo. Y vio Dios que era bueno. Es que claro, es como que Dios se sorprende. Es como que Dios de alguna manera se asusta. Es como que Dios no se lo espera. Y entonces yo ahora me dirijo a las hermanas sobre todo. A no ser que haya aquí algún cocinero. Pero por la mayoría son ellas. Me dijo Dios algo en ese mismo instante que yo lo voy a traer. Y a ver qué os parece a respuesta de lo que ese muchacho me pregunta. Imaginaros que mañana o pasado tenéis 2 o 3 matrimonios que lo habéis invitado a comer. Y aunque hay veces que ponéis algunos entrantes para picar, pero la mayoría de mujeres, sobre todo en nuestro pueblo, de aquí, de Valencia, de Aragón, de Andalucía, de Madrid, la mayoría pues vamos a hacer una buena arroz o vamos a hacer una buena paella. ¿Vale? Eso es regla casi de todas. Y ahora tú te levantas por la mañana y te vas al mercado y compras todo. Y tú te metes a las 10 de la mañana en la cocina y empiezas a elaborar, que lo tienes todo allí. Y empiezas a colocarlo, empiezas a hacer tus sofritos, empiezas a dar tus toques, empiezas a hacer tus cosas. Cuando han pasado 2 o 3 horas, llega el momento que la tienes todo preparada, ya la has puesto todo, ya la has ordenado, ya la has puesto tu toque, has puesto tus líquidos, tus sofritos, tus cosas. Y cuando la tienes, el último es que la adornas. Le colocan las gambas así, como para arriba, los mejillones así hincados, bueno, las cosas en el que hacéis vosotras. Y cuando ya está todo ahí preparada, soléis hacer 2 cosas, algunas, y yo creo que la mayoría. O bien cogéis un poco y se la dais a alguien que la pruebe, o bien la cogéis y la probáis vosotras. Os pregunto, y hacer ahora lo que queráis, vosotras sabéis lo que habéis hecho, vosotras sabéis lo que habéis comprado, sabéis el tiempo que habéis unido, sabéis el tiempo que habéis formado, sabéis el tiempo que le habéis dado el toque.
Pero cuando ya la tenéis todo hecha y vosotras la probáis, vosotras de satisfacción decís qué bien me ha salido. Entonces ese y vio Dios que era bueno, no era un bueno de asombro, ni que Dios se asustase, sino que Dios tenía todo hecho. Y cuando lo probó dijo, qué bien me ha salido. Es simplemente. Sigue el aplauso para Dios con alegría. Ahora, si te das cuenta, ustedes saben la historia, primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto. La Biblia dice, Dios crea al hombre y a la mujer, los coloca en el huerto del Edén. 4 detalles solamente para que entiendan la situación de ese huerto. La Biblia dice que el huerto está ausente de muerte. No hay muerte. Son inmortales, condicionales. Si ellos se mantienen en la obediencia, no mueren. Porque estaba escrito, el día que comas morirás, pero si no comes vivirás para siempre. El hombre no muere, la mujer tampoco. Ven conmigo ahora. Ausentes de enfermedades, ausentes de dolor, ausentes de lágrimas, ausentes de penas y de tristezas. La Biblia dice que todo era bueno. Y con un detalle, ya te puedes imaginar lo que te estoy explicando. Cada tarde, si esto es para morirse, Dios desciende al huerto y le dice, Adán, vámonos a dar un paseo. Vamos a ver, como yo ahora, por ejemplo, puedo hablar con el hermano y vengo y le digo, oye, vámonos y nos vamos a pasear. O voy al David y le digo, oye, invítame a merendar. Tú te imaginas, porque tú a veces estás conmigo y me haces una pregunta, o me consultáis algo, o hablamos de un tiempo que tuvimos aquello, fuimos allá, o fuimos aquí. Esas son conversaciones. ¿Os imagináis de tener a Dios al lado de compañero de paseo? ¿Os imagináis las preguntas que le podríais hacer? ¿Os preguntaríais cómo fue la creación angélica? ¿Cómo fue el querubín? ¿Quién era el arcángel Miguel? ¿Quién son los principados? ¿Por qué los serafines con 6 alas? ¿Por qué los querubines? ¿Por qué los seres vivientes tienen 4 alas? Yo qué sé, tantas cosas le preguntaríais. Y él pues esa es la relación que había. Es el hombre caminando con Dios y Dios caminando con el hombre. Por lo tanto, esto lo digo para que entendáis la intimidad, la relación, el compañerismo. Pero ustedes saben que Eva comete el pecado de desobedecer comiendo de aquella fruta, y la Biblia dice que Adán también la come, y cuando la comen, yo voy rápido, la Biblia dice que entra algo que se llama pecado. Al entrar el pecado, entra la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es, hermanos, que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, está escrito, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que el pecado ha hecho una separación entre Dios y el hombre. La Biblia dice que el pecado ha traído la ruina para el ser humano. Cuando entra el pecado, entran las consecuencias, los virus y las bacterias que el pecado tiene. ¿Cuáles son? Las enfermedades, los dolores, las penas, las depresiones, las guerras, los odios, las ruinas. Todo eso entra porque el pecado ha entrado. Cuando el pecado entra, hermanos, entran sus consecuencias también. Yo digo algo, me acompañáis ahora. No permitáis que el pecado entre en la iglesia, por favor, os lo pido. No lo permitáis. Porque si entra el pecado, entrarán las consecuencias del pecado. Hay que estar alertas. Y si alguno alguna vez falla, y alguno hierra, y alguno cae, o alguno peca porque estamos propensos por el cuerpo que tenemos, no lo escondamos, no disimulemos, no lo justifiquemos. Si no está escrito, si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Corre rápidamente a la cruz y pídele perdón al Dios Todopoderoso. A su nombre, gloria, y a su gloria. Por lo tanto, esto pasa, Dios se enfada, los echa del huerto, y aquella pareja feliz, contenta, con vida, con poder, con gloria, con sabiduría, pasa a ser lo que está escrito: por tu causa la tierra producirá espinas y abrojos, y la tierra será maldita. Lo que yo he hecho bueno, tú lo has convertido en un lugar de